Vamos a leer desde el versículo 7. La palabra es el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Dice así. Vaya a Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer desde el 1. Pero nos vamos a enfocar en el versículo 14. La palabra del Señor dice así. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero, dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como dice el versículo 15, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hemos orado por el servicio. El Señor toma el control de todo y quite todo lo que no sea de Él, Él mismo tomar el control. Si somos guiados por el Espíritu Santo y si estamos en Él. Amén. El tema de hoy, ¿qué sabe el miembro de la iglesia? ¿Qué es lo que sabe, lo que tiene que saber un miembro en la iglesia? Le hago la pregunta, el tema en pregunta, porque a veces decimos que venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia, pero no sabemos a veces ni a qué venimos. Porque muchos cristianos dicen que venimos a orar. Otros cristianos dicen decir que venimos a una comunión. Otros venimos a gozarnos. Otros venimos a gozarnos en la carne. Otros venimos a hacer todo lo contrario de lo que está en la Escritura. Y es importante saber que usted como miembro de la iglesia sepa a qué es lo que viene a la iglesia. Y a mí me llamó mucho la atención, el apóstol Pablo habla a los Efesios de esta forma. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego, dice, que andéis de esta forma. Y empieza a redactar tan hermoso como presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, si queremos andar en las cosas de Dios. Y es tan hermoso como lo que hemos leído, que no hay ni siquiera una palabra que digamos no podamos decir que está fuera de sí. Porque
el apóstol Pablo introdujo él mismo a lo que es el verdadero sentir de estar en la iglesia. ¿Y a qué venimos? Yo le hago hacemos una pregunta a los jóvenes: ¿a qué viene a la iglesia? Al miembro que viene a la iglesia, al diácono. Y a veces, pues venimos. Yo hice esta pregunta a unos hermanos en Cristo y uno me contestó, me dijo: pues vamos a acostarnos, hermano. ¿En qué? En el Señor. Ok. Le pregunté, le hice la misma pregunta a otro: ¿qué es lo que sabes tú de tu iglesia? Dice: porque es grande, maravillosa, con lujos y detalles de los colores. Tenemos esto, tenemos aquello, hay estos tantos miembros hay tantos miembros en la alabanza. Todo eso lo sabe el cristiano religioso. Discúlpeme, pero le vamos a hablar palabra. Porque es triste de que se le haga la pregunta al que supuestamente es cristiano, que sabe, que tiene conocimiento de la escritura, y no sabemos ni a qué lo venimos. Me dio hasta el lujo de detalle, hasta el color de las sillas. Por eso yo le decía, cuando usted invita a un hermano a la iglesia, déle testimonio. Porque cuando invitamos a un hermano, mi persona personalmente le dije yo al hermano, lo invitamos a la iglesia. Dice: ¿a qué? A conocer la palabra del Señor, a conocer el evangelio. Me dijo: yo no necesito de Dios, yo soy feliz. Dije: discúlpeme, yo también era igual que usted, era muy infeliz, porque yo decía que lo tenía todo, y al que me ha dado la vida y al que me ha hecho feliz realmente, no lo tenía hasta el día de hoy. Por eso lo invito y le doy testimonio mismo de que mi vida fue de esta manera, y arrepiéntase y crea en el Señor, crea en Cristo, confiese su pecado y entréguele su vida. Porque cuando invitamos a un cristiano, lo invitamos a ver la iglesia. Hablamos, el domingo pasado hablamos de la obra. ¿Qué es la obra de Dios? ¿Qué es realmente la obra de Dios que Él encomendó a todo cristiano? No solamente a los apóstoles, a todo cristiano. Y es completamente diferente a lo que hoy lo habla la gente. Lo habla el cristiano, lo habla el mundo religioso. Muy diferente. Si el versículo 14 dice: para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué habla el apóstol Pablo esto? ¿Qué significa la palabra? Hay dos palabras que hemos investigado. ¿Qué significa fluctuantes y estratagema? Porque yo he escuchado a muchos predicadores que lo hablan y que lo dicen, pero yo no sé, hay algo que como que no les funciona, porque se está dando la clave bien claro. Viento de doctrina. No es la doctrina del Señor Jesucristo, es estratagema de hombres, doctrina de hombres, y el significado de ello es esto. Usted puede buscarlo en cualquier diccionario bíblico. Dice, vamos a decirle primero el significado de estratagema: un medio que amplía con habilidad y astucia para conseguir algo, especialmente para engañar o evitar un engaño. Eso es estratagema. Sinónimos: ardid, astucia, treta,
artificción y engaño. La palabra fluctuantes es oscilable, titubeante, variable, inestable, mudable, ondulante, criminante. Ahora, el apóstol Pablo decía, ¿por qué el cristiano se deja llevar a una doctrina que no es la del Señor? Porque le digo, si usted le pregunta, no importa la dominación, no importa, sea adventista, sea católico, sea testigo, sea mormón, sea cristiano, sea la dominación que sea, usted le pregunta lo mismo, esta pregunta, ¿qué sabe usted de la iglesia? Todo lo que está aquí se lo sabe, pero menos a lo que hemos venido realmente aquí, a lo que el Señor nos pidió aquí hacer, eso menos lo sabemos. Dice el mismo versículo, dice, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y es algo bien fuerte, bien visible en el mundo religioso. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo realmente nos está hablando? Porque a veces queremos seguir al liderazgo y no queremos seguir a Cristo. Y eso es lo otro. Es que a veces la doctrina del hombre, el mandamiento del hombre, es puesto primero que lo de Dios. A veces supuestamente estos, así como lo explica el apóstol Pablo, estos hombres quieren ser más sabios, quieren ser más aprobados por el hombre, por agradar al hombre. Pero la Escritura, en ninguna parte de la Escritura, ningún versículo me habla a mí, como expositor, que yo le tengo que agradar a usted. O que usted tiene que agradarme a mí, para que le pueda predicar lo que usted quiere. Y la iglesia es llevada a viento de doctrina. Toda doctrina errónea, menos el Evangelio del Señor Jesucristo. Y vamos a entrar un poco en el tema. Dice, hay preguntas que queremos hacer. Dice, ¿sabe por qué es usted un miembro de la iglesia? Vaya Efesios 2:19. Vamos a entrar a lo que es verdaderamente lo que usted tiene que saber de la iglesia. ¿A qué viene usted a la iglesia? Si alguien puede leerlo, lo ha encontrado, puede leer en voz alta. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es usted, en la iglesia. Ya no, le especifica bien claro, dice 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo próximo dice esto. Pero a veces hacemos esta pregunta. ¿Qué es lo que espera Dios de usted? Venir, sentarse, posarse en su carne en la iglesia. Que le toquen una alabanza buena, hermosa, porque usted quiere gozarse en la carne, porque eso es lo que hace la alabanza en sí. Dice la Escritura que cantemos himnos, cánticos espirituales a Dios. ¿Y qué es un canto espiritual? ¿Qué es una alabanza cantada a Dios, en agradecimiento a Dios? Queremos traer toda la orquesta a la iglesia. Queremos traer toda una banda a la iglesia.
Muchos traen mariachis, muchos traen hasta payasos, muchos ya rifan las cosas en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque han quitado el mandamiento de Dios por poner el mandamiento del hombre. Por eso. Y a eso no te llamó Dios. A mí me dijo un hermano, pero es que David danzaba en la presencia del Señor. ¿Qué dice el versículo? ¿Dónde danzaba, hermano? David danzaba en el templo como ahora lo quiere hacer el cristiano de hoy. No. ¿Dónde está la presencia de Dios? Porque hasta eso creo que nos hemos equivocado. Pensamos que solamente está aquí en cuatro paredes. No es la escritura que Él es inocente, omnipresente, todo lo sabe, todo está en todas partes. Omnipotente. Tengo que, a fuerzas, queremos estar en el templo para dar a Dios, o para darle gracias a Dios. Le hacía esa pregunta. ¿Sabe lo que Dios espera de usted? Vaya a Hechos 10, 24, 25. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Hechos 10, 24, 25. Disculpe, hermano, se lo voy a cambiar. Hebreos 10, 24. Disculpe. Casi lo vi igual. Hebreos. Es Hebreos 10, capítulo 10, versículo 24, 25. No, si no se queda, no creo que todos lo sabemos. También nos podemos equivocar. Pero también usted tiene la cordura para poder corregirme. Amén. Porque aquí no es más grande ni el predicador que usted, ni usted que el predicador. Aquí todos somos iguales. Y eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Puede leerlo, hermano, que lo tengo, o hermano. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Por eso yo hago la pregunta. ¿A qué es lo que veremos nosotros en la iglesia? La escritura dice que nos congreguemos, pero también dice que nos exhortemos unos a otros. Amén. En amor. Y vais a congregarnos en la iglesia. Lo hemos agarrado ya completamente diferente. Les predicamos, bendito sea el Señor, de la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Y habíamos predicado anteriormente otro tema maravilloso. El hermano Tony nos está hablando de los dones. Y está hablando de los milagros, de los dones de milagro, de sanidad, de muchas cosas maravillosas que a veces verdaderamente tenemos muy mala información. Y a veces nos equivocamos y hacemos todo lo contrario de esto. Conoce sus deberes para con sus hermanos. O sea, yo como miembro de la iglesia conozco mi deber. Usted como miembro de la iglesia conoce su deber para con sus hermanos. Porque a veces queremos venir nada más porque el hermano me cuenta buenos chistes. Porque me gusta juntarme con el hermano para tener un buen rato. A veces decimos que para salir de la rutina del trabajo, venimos a la iglesia. La iglesia no se viene a salir de la rutina de su trabajo. Ni tampoco se viene nada más estar
de la manera de como ahora el mundo religioso lo quiere ver. Siéntate ahí, dice el predicador, siéntate ahí, no te muevas. Siéntese usted allá y cuídeme de la puerta. Haga esto porque yo aquí soy el que mando. Ese será el orden de la iglesia. A eso vino usted a la iglesia. A cuidar. A veces se roban el carro, o a veces le bajaron algo de su carro o el carro del hermano. ¿Será eso venir a cuidar a la iglesia? El deber para con los hermanos es bien diferente. Romanos 12, 9 al 18. Vamos a ver qué dice Romanos. Romanos 12. El tema de hoy. ¿Qué sabe el miembro de su iglesia? De la iglesia misma, donde se congrega. ¿Qué es lo que sabe usted de ella? Dice esto, que es lo que queremos indagar un poco, que el apóstol Pablo hablaba a los romanos esto, y dice, capítulo 12, versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Dice el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Luego dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, y bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que se lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice el versículo 18, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es algo que tenemos siempre que practicar nosotros. Eso es conocer los deberes para con sus hermanos en una iglesia. Y es lo que menos hacemos. Lo que menos oramos. Ahora es más, si leímos el versículo anteriormente, dice que nos congreguemos, pero especifica algo. Porque muchos tienen la costumbre de congregarse nada más. Pero si ya la vieron mal, si ya lo vio mal, jamás vuelven a la iglesia. Como si Dios necesitara de uno, pues. Como si Dios se sintiera triste, se sintiera tan dolido porque usted ya lo vio en la iglesia. Y digo algo, Dios, sin la iglesia es Dios. Con la iglesia es Dios. Y sin usted, también es Dios. Dice, es algo, cuando esté en su casa, vuelva a retomar los versículos y léalos con más, lo esté meditando, medítelos. Dice,
esto. ¿Sabe qué debe practicar en el sustento? ¿Qué es el sustento? ¿Para quién es? Y en sí, ¿quién nos habla el apóstol Pablo en la 1 de Corintios 16, 1 y 2? Vamos a verlo. 1 de Corintios 16, versículo 1 y 2. ¿Sabe qué debe practicar para los santos? ¿Qué es esto? Compartiendo, ¿no? Bien. Dice el versículo 1 y 6. 1 de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 6, dice, 1 y 2, perdón. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Guárdenlo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mi pregunta es esta, en este versículo. ¿A quién le habla el apóstol Pablo ahí? La iglesia de Galacia. A la iglesia de Galacia. Pero si escudriñamos más los versículos y a profundidad, le digo algo, en sí no le está hablando a toda la iglesia. Le está hablando a los que están a cargo de la iglesia. Y a veces lo hacemos, a veces mucho predicador lo agarra esto para traer o lo contrario de la iglesia. O sea, usted tiene que ofrendar porque yo se lo estoy pidiendo. Pues si tiene que ofrendar esto, tiene que ofrendar 500, tiene que ofrendar 200, tiene que ofrendar 1000. Mi pregunta es, ¿para quién va esto? Si ni siquiera tienen el conocimiento de que esa cooperación que se está pidiendo es para una necesidad, para los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos que trabajan en la obra del Señor, que están en la obra de Dios. Pero mucho predicador lo usa esto para hacer tanta desorden en la iglesia y al último se lo queda en ellos mismos. Porque pues, ¿cuáles santos? Digo yo. Digo, ¿verdad? Porque fíjense, hasta eso estamos medio cerrados. ¿Cómo es posible que una dominación pentecostal, una dominación pentecostés, una dominación hermana en Cristo, la dominación que sea, si le hablas de dos porque son supuestamente las dominaciones más conocidas, no pueden verse estos ni con estos? Y decimos que somos hermanos en Cristo. Los de la roca viva, los del agua viva no pueden verse. Fulano y sultano no pueden verse. Y somos cristianos. ¿Cuáles son los santos? ¿Para qué se pidió esa ofrenda? Pues, ¿sabe para qué se pidió? Por eso le hablaba de la obra de Dios. Porque la obra de Dios es tan diferente como el mundo religioso lo quiere tener ahora. Y es eso, que a veces pedimos cosas, ¿cómo le podía explicar? Que no están en la Escritura y no nos es lícito. Pero somos tan sabios que agarramos el versículo donde dijo Pablo, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Os lo dije al revés. Todo lo que hagamos aquí está bien. Todo nos conviene, hermanos. Si te conviene lo que te gusta, lo que quieres. Pero conforme a la Escritura, no lo estamos haciendo bien. No está. Estamos llevando a la iglesia en error tras error. Error tras error. Y eso es lo que el apóstol Pablo le hablaba en el versículo 14.
Efesios 4, versículo 14. Eso es lo que el apóstol Pablo le hablaba a esta iglesia. Otra de las preguntas que nos hacemos mucho es esto. ¿Conoce sus deberes para con el pastor? Santo de la gloria. ¿Qué deber? A ver, hermano, explíqueme. ¿Cómo que es la pregunta? ¿Conoce sus deberes para con el pastor? Ya hemos hablado mucho de quién es el pastor en la iglesia. Pero me voy a enfocar en esta pregunta. Y ahí mismo, si usted analiza Efesios, donde estamos 4, versículo 14, le está dando la clave bien perfecta. Pero lo voy a llevar a otro versículo que está bien hermoso, pero mucho cristiano, mucho hermano, lo rompe, lo trastorna, lo desarma y lo acomoda a su gusto y a su antojo. Hebreos 13:7. A ver qué dice Hebreos 13:7. El tema de hoy: ¿qué sabe el miembro de una iglesia? ¿O qué sabe usted de la misma iglesia donde usted se congrega? Hebreos 7:13. Dice así. ¿7:13? 13:7, perdón. Hebreos 13:7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Escuche bien la clave que le está dando aquí el apóstol Pablo. Yo no entiendo cómo es posible que se les va el pajarito por todos lados y no ven esta frasecita. Dice esto: acordaos de vuestros pastores que os hablaron ¿la qué? Palabra de Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en el versículo 14 donde estábamos antes? ¿No sean llevadas de doctrina de qué? No, mentira. De hombres. El hombre lo que ahora habla, mentira tras mentira. Lleva la congregación en su mismo vivir, en su hábitat habital es esto. Yo y yo. Y es triste ver, le voy a repetir, el apóstol Pablo